¿Sí se ve la pantalla? Ya, a ver, por favor, no les comparto la cámara porque en mi casa están tres conectados a Zoom, entonces se vuelve lento mi internet, sí, no me van a escuchar muy bien. Entonces, por ahora no les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Entonces dice, vamos a comenzar con la partecita de introducción a servicios. Bueno, los servicios, como ya comentamos en la primera clase de la introducción, por lo general, los servicios han cambiado mucho la forma de cómo se está o de cómo se está comenzando a programar. Sí, ¿por qué razón? Porque la programación orientada a objetos, en este caso mezclado un poquito con la programación distribuida, dieron un poquito el giro a esta parte de la programación, porque antes todos los sistemas se veían como islas, es decir, independientes una de otra. En la actualidad, ahora nosotros podemos crear un servicio y ese servicio puede servir para varias cosas, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tener varias empresas que puedan ocupar ese mismo servicio o varias personas que puedan ocupar ese mismo servicio. ¿Qué logro con los servicios? Hacer independiente a la programación. Esto quiere decir, les pongo un ejemplo, por ejemplo, en un banco. Aquellas personas que van a depositar no es lo mismo que aquellas personas que van a retirar o aquellas personas que van a hacer una transferencia. Entonces, el banco tiene un sistema donde aquellas personas que solamente van a depositar, pues ocupan su servicio de depósito. Aquellas personas que van a retirar, ocupan su servicio de retiro, o aquellas que van a hacer transferencia, ocupan su servicio de transferencia. ¿Qué logro con esto? Que cada sea una isla. ¿Y qué pasa con esto? Cada persona accede solamente al servicio que necesita. ¿Y qué logro con esto? Que todo, o en este caso mi servidor, esté libre para cualquier otro servicio que preste, en este caso a la empresa, y esté disponible. Es decir, con esto logro por lo general la disponibilidad de servicios dentro de mis empresas. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general con esto mejoro siempre la concurrencia. ¿Qué significa concurrencia? Que varios usuarios puedan hacer transacciones al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo libero un poquito a mi servidor, ¿no? Un poquito bastante a mi servidor, la particularidad de que en este caso pueden, o las personas pueden tener libre todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, como introducción tenemos que el Internet Web está cambiando la forma en que se ofrecen los negocios y los servicios a la sociedad en forma global y los que estos, o cómo estos interoperan. El modelo web ha adoptado más rápida y ampliamente que cualquier otra aproximación al desarrollo de aplicaciones distribuidas. Desde una perspectiva de programación distribuida, es un modelo más ampliamente aceptado e implementado a diferencia de otros. Sí, como les decía, ¿por qué razón ha dado un poquito la vuelta, pongamos así, al Internet? Por la razón que les digo, ¿no? Que simplemente los servicios están subidos en la nube o un servidor, como ustedes quieran verlo, y nosotros lo consumimos al servicio. Entonces, ¿qué logro? Distribuir al trabajo. ¿Cómo logro distribuir al trabajo? A través de que cada persona acceda solamente a su servicio, a todo el sistema. Lo que sí pasaba con la programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba cuando ustedes programaban en parte de programación orientada a objetos y creaban una web? Estaban al 100% ocupando su sistema web. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el servicio? Yo solamente accedo al servicio que vaya a necesitar, no a todos los servicios, y yo puedo distribuir la carga de trabajo a mis servidores o a la nube. ¿Estamos? ¿Está claro, por favor, hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, aquí un concepto de sistema distribuido que dice que se define como procesadores autónomos conectados por una red, cada uno de los cuales tiene una capacidad de procesamiento y manejo de comunicaciones que colaboran entre sí para la obtención de resultados comunes, con el objetivo de obtener mejor desempeño, mayor fiabilidad y disponibilidad. Compartición de recursos de información. Se establece la comunicación mediante un protocolo prefijado por un esquema cliente, servidor o de N capas. Esto es importante, ¿sí? Cuando ustedes tratan de manejar un sistema distribuido, ¿qué es lo que logro siempre? Un mejor desempeño de los sistemas.
Y al yo hacer un mejor desempeño, por obvias razones, tengo fiabilidad y tengo disponibilidad. Fiabilidad significa que ustedes van a tener los datos 100%, los datos que ustedes necesiten, y la disponibilidad, que esos datos siempre estén 100% disponibles o que estén listos para entrega y recibir información. Una de las características es que siempre la programación orientada a servicios maneja un protocolo o en este caso un esquema. Dependiendo del servicio que nosotros ocupemos, ya vamos a ver los tipos de servicios, pero siempre se maneja un esquema. Adelantemos un poquito. Por lo general, el SOAP, que es la programación orientada a servicios, maneja dos arquitecturas bien fijas, pongámoslo así, que es la SOA y el REST, o el API REST, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo manejo SOA? El SOA maneja el protocolo JSON y el API REST maneja el protocolo XML, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, en este caso, voy a ocupar SOA, como yo digo que va a manejar JSON, todo va a través o manejarse a través de JSON. Esto quiere decir que sea cual sea el lenguaje que ustedes están ocupando, ese protocolo va a ser común para todos los lenguajes. Entonces es por eso que son entendibles. Entonces, cuando ustedes van a acceder a un servicio hecho, por ejemplo, en JSON, no hace falta que yo esté programando en un lenguaje en específico, sino cualquier lenguaje puede entender a esa estructura de JSON. Igual el XML, cuando ustedes estén manejando REST en este caso, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante eso. Bueno, cuando ustedes manejan sistemas distribuidos, ya hablamos un poquito de esto, existen varias características que mejora un sistema distribuido a la programación orientada a objetos común y corriente. ¿Cuál es la primera? La concurrencia. Ya hablamos un poquito de esto de concurrencia, que es simplemente que varios usuarios puedan mandar transacciones al mismo tiempo y que los recursos que yo tengo dentro de mi servidor los soporte. Eso quiere, igual debe funcionar. Por ejemplo, Facebook. ¿Qué pasa? Ustedes no saben cuántos usuarios van a estar conectados en línea al mismo tiempo. Entonces, no tiene por qué caerse o no tiene por qué verse afectado Facebook. ¿Por qué? Porque no todos están trabajando sobre la misma parte. Yo que sé, algunos pueden estar chateando, otros pueden estar subiendo fotos, otros pueden estar viendo fotos. Entonces, cada cosita es independiente ahí, o cada cosita es como un servicio que ellos les ofrecen. Entonces, ¿qué hace la programación orientada a servicios? Cambiar un poquito la concepción de esta programación orientada a objetos, simplemente ya verlo todo como un servicio, no verlo todo como un todo común o un todo global, pongámoslo así, sino cada partecita o cada transacción que ustedes pueden hacerla dentro de alguna página web o de algún sitio web, eso verlo como un servicio, pongámoslo así. ¿Sí? La carencia del reloj global, que dice los coordinadores para la transparencia de mensajes entre los diferentes componentes, no tienen una temporización general. Es decir, que no me importa cómo esté el servidor, lo que me importa es cómo esté el servicio en sí. ¿Por qué? Porque yo voy a consumir el servicio que está colgado dentro de un servidor o dentro de la nube, ¿no? Donde ustedes quieran colgar. Fallos independientes de los componentes. Eso quiere decir, no sé si ustedes igual han ido a un banco y dicen, por ejemplo, ahorita no hay para transacciones. ¿Por qué? Porque si se cae un servicio no tiene que verse afectado ninguno de los otros, lo que no sucede en la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos cayó algo, cayó todo el sistema. Acá no. Si se cae un servicio, pues el resto puede estar funcionando correctamente. Por eso ustedes van a pagar a veces, por ejemplo, de la luz, del agua y dicen, no hay servicio ahorita, pero hay otro servicio ahí mismo y se están atendiendo para las otras personas. ¿Por qué? Porque cada servicio es independiente. ¿Qué logro con esto? La escalabilidad. ¿Qué significa ser escalable? Que yo pueda seguir mejorando en el servicio, es decir, cambiando mi servicio y que no se vea afectado el resto del sistema. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cada servicio sea independiente. Entonces yo logro escalar. Si quiero mejorar algo en el servicio, solo bajo ese servicio, pues, pero el resto debe estar funcionando correctamente. ¿Sí? No tiene por qué verse afectado el resto. Entonces, ¿qué logro con esto? Aparte de fallos independientes de los componentes, yo logro la escalabilidad. Por lo general, la computación de objetos distribuida es la convergencia de dos paradigmas de computación que en su momento han revolucionado de manera y se desarrollan los sistemas. La programación orientada
y la arquitectura cliente-servidor. Sí, bueno, a la programación orientada a servicios, yo lo veo como una mejora, ¿sí? No es necesario de que la programación orientada a servicios yo no la ocupe programación orientada a objetos. Al contrario, la programación orientada a servicios se basa en la programación orientada a objetos, pero es una mezcla ¿con quién? Con las arquitecturas de cliente-servidor. Ustedes saben que hay N arquitecturas. Hay de 2 capas, de 3 capas y de N capas. Por lo general, las de 2 capas son aquellas de escritorio o sistemas de escritorio. Los de 3 capas son aquellos sistemas básicos de web, ¿sí? Y los de N capas es aquellas que ya manejan diferentes capas, ¿no? De la arquitectura o del modelo OSI. En este caso, por lo general, yo siempre le considero a la programación orientada a servicios un sistema de N capas. ¿Por qué? Porque por lo menos existe 3 capas dentro de la arquitectura. Por lo menos. Eso ya depende de cuántas capas ustedes quieran ponerle a su negocio. ¿Por qué? Porque vendría a ser el cliente, vendría a ser el servidor y en el medio va a haber una capa del servicio. A eso se le considera la capa de programación orientada a servicios. Entonces, ustedes en el medio de esto o la comunicación entre el cliente y el servidor puede haber N capas, ¿no? Asimismo, yo puedo ocupar diferentes metodologías para la programación orientada a servicios. La más común y la más fácil que creo que todo el mundo ocupa por su versatilidad es la MVC, el modelo vista controlador. ¿Qué logro con un modelo vista controlador? Hacer que el modelo pase por un controlador para que yo pueda tener la vista, o al revés, es decir, para que ustedes lo entiendan. El cliente manda una petición, el cliente se convierte en la vista, la petición pasa ¿por dónde? Por el controlador, es decir, por el servicio, y si esto está bien, devuelve, pasa al servidor. El servidor devuelve otra vez el controlador y el controlador devuelve al cliente. Entonces es un camino de ida y vuelta. ¿Qué logro con esto? Que el servidor o qué logro con el servidor es que siempre esté libre, pongámoslo así, porque no va a pasar al servidor aquella transacción que esté incorrecta o que esté errónea. Sí, porque el controlador es el que me va a permitir esto de aquí. Entonces, siempre a la programación orientada a servicios yo la veo como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Tanto de la programación orientada a objetos porque se programa, un servicio se programa y por lo general es programado en orientación a objetos, en el lenguaje de programación orientada a objetos, pero ya mezcla un poquito de la arquitectura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos crear N capas de acuerdo a las características que nosotros tengamos en el medio. Pero por lo general, en una programación orientada a servicios, por lo menos debe aparecer una capa en el medio, que es del servicio. Continuemos. La orientación a objetos permite representar la realidad de la manera más natural, lo cual facilita las actividades de análisis y diseño de sistemas, así como su programación. Esto es posible mediante el uso de objetos que son unidades de software que encierran en un estado de datos métodos y comportamientos que pueden manipular esos datos. Eso quiere decir que por lo general los servicios están creados con programación orientada a objetos. Además, una aplicación orientada a objetos está basada en las interacciones que estos objetos mantienen entre sí, lo cual se basa en el intercambio de mensajes. Un mensaje es la solicitud de un objeto que hace a otro para que se ejecute uno de los métodos o funciones. Ustedes saben que ya para la partecita visual o la computación visual, aumenta ¿qué característica de la programación orientada a objetos? El evento. ¿Qué es un evento? Es una acción sobre un objeto. ¿Y qué logro al hacer un evento? Enviar un mensaje entre objetos. Entonces, ¿qué logro aquí con la programación orientada, con la computación visual? Es que ustedes ya lo manejen todo en forma visual a través de objetos. Y estos objetos van a enviar mensajes y estos mensajes son los que van a hacer lanzar a dichos eventos. Entonces, como ustedes ven, esto simplemente es un complemento a la parte visual o la computación visual que ustedes ya han venido viendo. Me parece que en el semestre anterior, ¿no es cierto? Entonces, lo único que vamos a hacer es que ya no verlo como un todo o como un sistema completo, sino solamente como una partecita del sistema.
Eso es lo que vamos a hacer en programación orientada a servicios. En un cliente, en un esquema cliente-servidor se denomina cliente a la máquina. Como ya sabemos, el cliente es no la persona, ¿no? Que está manejando, sino el sistema en sí. Ese es el cliente. Entonces, a la máquina que solicita un determinado servicio y el servidor a la máquina que lo proporciona. El servicio puede ser ejecución de un determinado algoritmo, el acceso a determinado banco de información o el acceso a un dispositivo de hardware. Entonces, ¿cómo funciona? El cliente manda una petición al servidor, este servidor lo procesa, pongamos así, y envía la respuesta al cliente si fuera necesario. Ahora, en el medio, aquí, siempre va a haber algo que funcione como negocio, que negocie la petición del cliente al servidor para ver si siempre está disponible el servidor. Si no lo está, simplemente se queda aquí. ¿Y qué logro con esto? Que el servidor esté libre siempre. ¿Sí? Porque solamente se va a ocupar al servidor para que me devuelva la petición. Caso contrario, si está algo mal, algo está erróneo, se queda dentro de la petición o dentro del negocio, de la capa del negocio que se llama. Entonces, a eso significa un MVC o por lo general un modelo a vista controlada. No digo que es el único. Existen varios modelos o varias metodologías, como ustedes quieran llamarlo, pero esa es la más común, ¿no? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta, alguna situación? No, entonces aquí está un poquito más claro. Por ejemplo, los clientes, puede ser uno, como puede ser dos, como puede ser tres, mandan alguna petición, no importa de cuál sea la computadora, y va a la capa del negocio. Miren, aquí está la capa del negocio. Por eso se llama programación orientada a servicios. ¿Por qué? Porque aquí está el servicio colgado, en el medio. Entonces, este servicio que va a ver si este cliente envió alguna petición y esa petición está correcta. Si está correcta, se envía a cualquiera de los servidores que estén disponibles y este servidor devuelve la respuesta si fuera necesario. Si no, solamente se queda en la capa del negocio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué logro con estos servidores? Que estos servidores estén libres o estén, tengan mayor disponibilidad. Por eso era una de las características, la disponibilidad, porque el servidor siempre va a estar disponible. Entonces, no todo pasa directamente al servidor. ¿Por qué? Porque ya existe una capa de servicio o una capa del negocio que se lo llama. ¿Sí? Ya, vamos con la capa o las capas de los sistemas distribuidos por lo general. Siempre existe varias capas, como les dije, pero por lo general existen tres capas en un sistema distribuido, que es la capa de presentación. ¿Cuál es la capa de presentación? Es esto, es decir, la capa del cliente, la capa que ustedes pueden ver, las interfaces para que ustedes lo entiendan en un lenguaje de computación visual. Es una interfaz. Por ejemplo, ustedes tienen una banca, un sistema para la universidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes ven, entran a la paginita web, esa página web que ustedes logran ver, esa es la capa de presentación. Es decir, la interfaz gráfica que ustedes pueden ver. Esto viene a ser la capa de presentación. Dice ahí, tiene que ver con la presentación al usuario de un conjunto de objetos visuales y llevar a cabo el procesamiento de los datos producidos por él mismo y los devueltos por el servidor. Es decir, es aquella capa que ustedes pueden ver, es la interfaces visuales simplemente. Luego viene la capa lógica o la capa del negocio que ya hablamos un poquito, que simplemente es donde están los servicios. ¿Qué me permite esa capa lógica? Negociar las transacciones entre el cliente y el servidor. Es decir, esa capa lógica me va a permitir que el servidor esté 100% disponible o que solamente sea ocupado cuando una transacción está correcta. Entonces dice, determina lo que hace realmente el sistema. Este cuida que se cumplan las reglas del negocio, para eso es una capa del servicio, para cuidar las reglas del negocio, y ejecuta los procesos del negocio. La lógica de la aplicación puede tomar muchas formas: programas, restricciones, procesos de negocio, etc. Es decir,
Viene a ser los servicios que ustedes propongan. Si ustedes dicen que el servicio funciona de tal manera, pues esta capa de negocio va a negociar con el cliente para ver si tiene toda la funcionalidad, poder entrar al servidor. Caso contrario, no. Y por último, tenemos la data, que simplemente es el servidor, ¿no? Sí, es donde se encuentran ya los datos para que una vez que haya enviado el cliente en negociado, devuelva la información o pida esa información y se devuelva esa información nuevamente al cliente, pero pasando por la capa del negocio. Es decir, nunca puedo saltarme entre el cliente y el servidor directamente. Sí, la capa denominada lógica, por lo general, perdón, la data, gestión de recursos, trata de la organización, almacenamiento, indexación, recuperación de los datos necesarios para soportar la lógica de la aplicación. Suele ser una base de datos, pero puede ser un sistema de recuperación de texto o cualquier otro sistema de datos que ofrezca posibilidad. Por lo general es una base de datos, ¿no? Relacional o no relacional, SQL o no SQL, como ustedes la conocen. La capa denominada lógica del negocio puede ser dividida en varias capas más, incluyendo la necesidad de un servicio de aplicaciones, entre otros, dando así origen al concepto de N capas. Es por eso que ustedes crean servicios y se crean N capas, es decir, ustedes pueden crear servicios de un servicio o pueden ocupar un servicio para hacer otra cosa. Eso significa N capas. Que un servicio pasa a otro y de ese otro puede pasar a otro. Entonces yo tengo N capas. ¿Qué logro con esto? Que un sistema sea seguro. Para eso significa las N capas. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna citación? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien quiso preguntar? ¿O por ahí alguna situación? ¿Alguien quiso preguntar algo? No, Inge. Ya. Listo. A ver, señora Costa, ¿qué es programación orientada a servicios? Gracias, señora Costa. Señora Guacunche, ¿qué es programación orientada a servicios? Es un paradigma que se basa en modelos en lugar de objetos. En modelos. Bueno, no en modelos, en servicios. ¿Sí? Sí. Es un poquito en servicios o en la capa de la lógica del negocio. ¿Estamos? Ya, listo. Señor Barriga, ¿cuál es o qué mezclo yo para tener una programación orientada a servicios? Programación orientada a objetos y en arquitectura de servicios. Listo. Señor Cata, ¿qué es o en qué modelo de programación se basa la programación orientada a servicios? ¿Cuál es la programación de la cual se basa la programación orientada a servicios? Podría ser sistemas distribuidos, Inge. La programación distribuida, ¿no? Una cosa son los sistemas distribuidos y otra cosa es la programación distribuida, ¿sí? Listo. Señor Jacome, ¿qué es la programación distribuida? Básicamente se divide en N computadores que hacen peticiones a un servidor. Ya. Listo. Señor Játiva, ¿cuáles son las capas que tengo en una programación distribuida? Señor Jiménez, ¿cuáles son las capas del modelo de negocio o de la programación distribuida? Sería la capa de cliente, la capa del servidor.
Y la capa de datos puede ser. No, la capa de datos es lo mismo que un servidor. Señor Martínez, ¿cuáles son las capas que tengo dentro de la programación distribuida? Un modelo distribuido. Vendría a ser la capa de presentación, la capa lógica y la capa de negocio y la capa de datos. Ya, listo. Gracias, señor Martínez. Señor Montero, ¿qué es la capa de presentación? ¿Qué viene a ser la capa de presentación? Bueno, es lo que se le presenta Lo al único que hay que usuario, hacer que es esto, muchachos. contiene, Por ejemplo, tiene un digamos conjunto que yo de quiero sacar este objetos backup del visuales centro médico, ¿no? y en sí Clic lleva derecho ¿Cómo la sobre procesos. conocemos base. nosotros a esa capa Aquí de hay algo que presentación? dice tareas. La del cliente. A ver, Ya, exactamente. sí, O las interfaces gráficas, ¿no? Señorita Núñez Noelia, ¿qué es la capa lógica? En capas traigamos La capa lógica es aquella que tiene la parte de la lógica de negocios. Ya, ¿qué corresponde o cómo funcionaría esa capa lógica? Explíqueme. Esta permite que se cumpla la regla de negocio para que pueda pasar al servidor, la petición del cliente para que pueda pasar al servidor. Ya, gracias, señorita Núñez. Señor Pérez, ¿qué es ¿qué es la capa de datos, por favor? Es la que gestiona los recursos, como era el almacenamiento y una recuperación de los datos que se necesitan en la lógica de la aplicación, creo. Ya, en este caso es un servidor de base de datos, ¿sí? Que hace, como dice el compañero, gestiona los recursos tanto de almacenamiento o de dar las peticiones de ese almacenamiento, ¿sí? Listo. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí, por favor? ¿Está claro a qué nos vamos a meter? ¿Está claro? Inge, disculpe una pregunta. La parte de la capa de datos, a mí no me queda muy claro esa parte. ¿Podría explicarme, por favor? Ya, la capa de datos es la de acá. Esto corresponde a un servidor de base de datos por lo general. Es decir, el cliente, las interfaces, ocupan ustedes una web, ustedes ven la web. Esta web, digamos, ustedes están insertando sus datos como estudiantes. Entonces, ustedes ven la interfaz para insertar, donde les pide nombre, cédula, apellido, eso. Eso viene a ser la capa de presentación. La capa lógica aparece cuando ustedes dan en la capa en su interfaz debe haber un botoncito que diga guardar. Dan clic en guardar y viene la capa del negocio. Esa capa del negocio me dice, a ver, revisemos primero los datos que me estás guardando. Me estás mandando, en la interfaz te pedía la cédula, el nombre y el apellido y tu sexo y tu teléfono. ¿Sabes qué? No me estás guardando o no me estás mandando la cédula. Y la cédula es algo principal porque sin cédula ustedes no pueden existir. Entonces, ¿qué pasa esta capa del negocio? Me dice, no, yo no te dejo pasar, te regreso acá a la interfaz porque tienes que ingresar la cédula. Entonces, miren que la capa de la data no intervino en absolutamente nada. Viene acá de nuevo, la capa de presentación llena nuevamente la cédula y pone otra vez guardar. Y se envía. Aquí verifica eso, que esté bien. Entonces, verifica, está correcto los datos y me dice, tú como vas a hacer un guardar, me estás mandando un insert en la base de datos. Verifiquemos el insert. Entonces dice, el formato es insert, la tabla si existe, into, tanto. Entonces, si verifico que ese insert esté correcto, pasa a la capa de datos. ¿Qué es la capa de datos? El servidor. Es decir, ¿dónde se va a almacenar esa información que está mandando el cliente? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la capa de datos? Simplemente es el servidor de base de datos donde se va a guardar dicha información. ¿Estamos claros? O les pongo otro ejemplo. El estudiante ya guardó sus datos y quiere verificar que los datos estén. ¿Qué hace ahora el cliente? Debe haber alguna interfaz para hacer un select. Entonces, ¿qué pasa? Viene acá y dice, voy a consultar mis datos. Consulto, me debe decir ingrese su cédula. Acá viene a la capa del negocio y dice, tú me estás mandando un select de tal estudiante, con tal cédula.
Entonces me verifica que esté todo bien y si está bien, viene acá a la data. Como la data es el servidor, verifica que aquí esté esa información con esa cédula y si es correcto, pasa acá a la capa del negocio y me dice, toma la información de este estudiante que me pediste con esta cédula y este devuelve acá. Entonces, la capa de la data simplemente es un servidor de base de datos donde se va a almacenar toda la información que ustedes crean necesaria. Me supongo que ustedes ya cogieron base de datos o están aprendiendo base de datos y en una base de datos simplemente es aquella que guarda la información. Estamos bajo ciertas estructuras, bajo ciertas condiciones, claro está, ¿no? ¿Estamos claros? No sé si te aclaré tu pregunta. Sí, Inge, gracias. Ya. Denme un minutito, por favor, ¿sí? ¿Qué te querés? A ver. ¿No? Ya, entonces vamos a continuar, por favor. ¿Me confirman si se escucha?
¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí, Se escucha, Inge. Ya. Entonces, vamos un poquito a hablar de las tecnologías orientadas a sistemas distribuidos. Primero vamos a ver la RMI, que dice que es el sistema de invocación remota a métodos. Así, esas son las siglas. Esta funciona por lo general en Java. Sí, que dice que permite a un objeto que esté ejecutándose en una máquina virtual llamar a métodos de otros objetos que esté en otra máquina virtual. Por lo general, estas RMI funcionan específicamente para Java, o cuando ustedes estén programando en Java, ustedes van a los servicios, por lo general los llama también RMI, ¿sí? Que son simplemente aquellos servicios que son fabricados en Java, pero sirven ¿para qué? Para yo llamar a otro servicio o invocar a otro servicio y poder utilizar ese otro servicio, ¿sí? Por lo general, esto ya viene un poquito con la parte de la distribución, que de N capas, ¿sí? Es decir, yo creo un servicio y este servicio puede ser invocado por otro servicio, que no hay ningún inconveniente, no necesariamente un servicio debe ser único, yo puedo invocar a N servicios dentro de otros servicios. La DCOM, que es el modelo de objeto componente distribuido, está incluido en los sistemas operativos de Microsoft. Por lo general, cuando ustedes programan ya no en software libre, sino en software licenciado, que en este caso es Microsoft, aparecen estos objetos. Entonces funciona de la misma manera. Sí, dice, los objetos de programa del cliente pueden solicitar servicios de objetos de programa del servidor o otros ordenadores dentro de la red. Es decir, que no necesariamente ustedes pueden, en ninguna de las dos tecnologías, RMI y DCOM, no necesariamente puedo acceder yo al mismo servidor, sino puedo acceder a otro servidor que esté en otro, perdón, a otro servicio que esté en otro servidor. Sí, que vale, ¿no? No hay ningún inconveniente en las dos. Y Corva, la tecnología incluida en grupos de administradores de objetos OMG, creada por establecer una plataforma para gestión de objetos remotos independiente del lenguaje de programación. Por lo general, a estos yo los llamo sistemas monstruo, es decir, aquellos sistemas que están mezclados. Tecnología, es decir, ustedes tienen un servicio hecho, pero ustedes acceden o mezclan diferentes servicios. Ustedes tenían una empresa indistintamente diferentes servicios creados en Java, en Microsoft, bueno, en cualquier otro lenguaje. ¿Y qué pasa? Estos servicios yo los uno en uno solo y a esto significa Corva, es decir, que ustedes pueden mezclar tecnología. Por lo general, estos son los sistemas o los famosos sistemas monstruos que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Dice, bueno, los protocolos que utilizan estos, dice que es un conjunto bien conocido de reglas y formatos que se utilizan para la comunicación entre procesos que utilizan una determinada tarea. Se requiere dos partes. Especificación de la secuencia de mensajes que se van a intercambiar y especificación del formato de los datos en los mensajes. Un protocolo permite componentes heterogéneos de los sistemas distribuidos. Pueden desarrollarse independientemente y por medio de módulos de software que componen el protocolo, dependiendo de la comunicación de transporte entre ellos. Ya hablamos un poquito de esto. Cualquiera de las tecnologías que ustedes utilicen, ya el lenguaje libre o pagado, o en este caso, utilizan los mismos protocolos. Por eso vale mezclar, en este caso, los lenguajes. Ya, entonces, como les decía, los lenguajes, por lo general, hay dos partes bien diferenciadas. Por lo general, aquellos lenguajes de software libre, por ejemplo, Java, PHP, bueno, los dos que por lo general se programan en la
actualidad, incluidas sus versiones, ¿no? Python, Ruby, que son basados en Java. Estos manejan tecnología SOA. Y aquellos lenguajes pagados, como por ejemplo, como es Microsoft, y Java también, la parte de Java pagada, utilizan REST. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es la particularidad? Que aquellos que utilizan SOA trabajan bajo formato o bajo protocolo JSON, que es un formato que ya lo vamos a ver, no es difícil, no es complicado. Entonces, todos logran comunicarse por esa situación, porque todos hablan el mismo lenguaje. Cuando ustedes hablan el mismo lenguaje, pongamos un ejemplo real, si ustedes hablan español y se van a comunicar con alguien en inglés, no pueden, ¿no es cierto? Porque no lo van a entender. Peor si están con un chino, con alguna otra, pero en cambio, si ustedes hablan español y están con otro español, se comunican bien. Entonces, igual funciona aquí. Deben tener el mismo protocolo de comunicación para que se puedan entender entre tecnologías. Entonces, por lo general, SOA maneja JSON y REST maneja XML. Entonces, por lo general, son aquellos, los protocolos dependen mucho de esto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Listo. Por lo general, los protocolos o los medios de comunicación, pongamos así, entre el cliente y el servidor, viene a ser a través de un IP, que es por lo general, o se utiliza el TCP/IP, el famoso TCP/IP, que simplemente el IP del protocolo me sirve para saber dónde está en este caso ubicado el servidor para yo poder realizar la petición, y el TCP/IP simplemente es el protocolo de transporte, así que permite dividir y ordenar la información y transportar en paquetes de menor tamaño para su transformación. Ustedes saben que cuando envían información de gran tamaño, no se envía. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a hacer este TCP/IP? Dividir automáticamente en paquetitos pequeños para que llegue la información y no se pierda en el transcurso. ¿Sí? Entonces, por lo general, el famoso TCP/IP, o a veces el modelo sí también lo ocupan, pero no están ocupados, más ocupan TCP/IP. Entonces, ¿qué pasa? Este TCP/IP es el que se encarga solito del transporte, pongamos, de la información entre el cliente y el servidor. Lo que nosotros nos vamos a encargar simplemente es de la parte de programación, es decir, de los servicios. Es decir, decirle al servidor, decirle al cliente dónde debe guardar dentro del servidor o dónde debe recibir información dentro del servidor, pero sin perder esas particularidades de que puede estar segura la información. ¿Sí? Bueno, para nosotros realizar esta programación de servicios, también vamos a manejar otros protocolos, como es el HTTP, que simplemente es el protocolo de aplicación de servidores web. Como ustedes saben, cuando abren un navegador, ustedes ponen www, por ejemplo, google.com, o pueden poner HTTP. Que simplemente es el protocolo que nos va a permitir pasar la información. No se le escucha muy bien. Sí. ¿Está entrecortado? ¿Cuál es la situación? Sí, es como que está hablando muy rápido y se entrecorta. No sé si solo es mi caso, Ya, pero no se me entiende. El resto, confírmeme, por favor, si me escucha a sí mismo. Sí, Sí, se me escucha entrecortado. Era como un sonido robótico, Inge, algo así. A ver, déjeme un ratito, me pongo en otro lado para ver si funciona mejor.
A ver, ahí se me escucha mejor, por favor. Confírmeme. Sí, Inge, ahí sí se le escucha, gracias. Ya, entonces repitamos esta partecita, ¿sí? Para yo poderme comunicar entre el cliente y el servidor existen varios protocolos, ¿sí? El protocolo que más se utiliza por lo general es el TCP/IP. La IP sirve para yo ubicar, o pongamos así en otras palabras, es la dirección del servidor donde va a estar ubicado mi servicio. Es decir, si yo quiero un servicio, yo debo saber dónde está ubicado para poder acceder a ese servicio. Entonces, esa es la IP. Por ejemplo, si ustedes compran un delivery, ¿y qué les pide el delivery? Su dirección para saber dónde deben dejar ese servicio. Entonces, aquí funciona igual. La IP simplemente es la dirección donde debe estar ubicado el servicio para que para yo poder acceder a ese servicio. El TCP/IP es el protocolo de transmisión. Lo que hace simplemente es dividir al paquete en paquetes más pequeños para que pueda pasar mucho más rápido la información por la red, pero sin perder la información. Entonces, por lo general, este TCP/IP, me imagino que ustedes vieron de redes también, ya deben haberlo visto cómo funciona. Entonces, solamente nosotros vamos a aclarar aquí que este TCP/IP es el medio por donde va a pasar la información para nosotros poder acceder a nuestro servicio. Ahora, los protocolos que a nosotros nos va a interesar son estos de acá. El HTTP es el protocolo de la capa de aplicación que me permite al servicio de transferencia de páginas de hipertexto entre el cliente y los servidores. Es decir, cuando ustedes abren un navegador, si han de haber visto que arriba les pone HTTP. En algunos casos HTTPS, que es lo mismo, pero es la forma segura del HTTP, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este HTTP es el que me permite realizar el intercambio entre cliente y servidor dentro de las páginas web de forma segura, por lo general, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer este HTTP? Me permite transferir información del cliente al servidor o del servidor al cliente. Y el SMTP, que es el protocolo de transferencia de correos simples, esto se utiliza cuando ustedes van a utilizar correo o mensajería, pongámoslo así. Y el POP3, que es un protocolo de oficina. Sí, dice que también es una capa o que funciona en la capa de aplicación que permite la gestión del Internet de correos. Sí, es decir que también ustedes cuando no quieren salir afuera o el Internet pueden ocupar el POP3, que es un servicio de protocolo de Internet, pero interno. Sí, es decir, funciona dentro de la LAN. No necesariamente funciona dentro del agua. Entonces, por lo general, nosotros vamos a ocupar este HTTP, ¿sí? Que es el protocolo que nosotros vamos a ocupar este semestre para poder ver dentro de nuestras páginas web y podernos comunicar entre el cliente y el servidor. ¿A través de quién? Del TCP/IP. ¿Estamos claros, por favor? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, entonces, esto como parte de introducción. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de los famosos servicios web. Sí, dice que en el Internet navegan, en Internet navegan dos tipos de entes muy distintos. Las personas que visitan las páginas o acceden a servicios interactivos y las aplicaciones distribuidas. Es decir, aquellas personas que visitan una página por interactuar con ello, por ejemplo, Facebook, ese tipo de páginas, y aquellas aplicaciones distribuidas, es decir, aquellas aplicaciones de empresas que no sean para interactuar las personas, sino sean solamente para realizar algún servicio, nada más. Por ejemplo, la universidad tiene las dos. La página web donde ustedes interactúan, ven la información y todo eso, y la página o el sistema integrado, que ustedes se matriculan y todo eso. Entonces, el uno viene a ser la página web y el otro la aplicación distribuida. Entonces, ellos tienen una página web de la UTA, pero también tienen un sistema integrado donde ustedes interactúan. ¿Sí? Entonces, por lo general, un servicio web, yo puedo hacer las dos cosas. Tanto una página web como un servicio. O por lo general, ¿qué es lo que se hace ahorita? Se mezcla la tecnología y se puede tener dentro de una página web un servicio de algún sistema, ¿no? Distribuido, como lo llamamos, un sistema integrado, como se lo llama la universidad. En la web hay miles de programas que conversan entre sí, intercambiándose datos de forma automática sin medición humana. Usando servicios web, un programador puede implementar aplicaciones basándose en rutinas y datos proporcionados desde un servicio distante.
Es decir, no se olviden que el servicio no necesariamente debe estar dentro de la empresa, sino ustedes pueden tener un servicio subido dentro de la nube y cualquier persona que tenga acceso a ese servicio puede hacerlo. Eso es lo bueno de los servicios, que no es como una aplicación común y corriente que está regida a la aplicación, sino yo puedo dar por ejemplo, yo tengo un servicio de login. Todas las empresas tienen un login, ¿no es cierto? Entonces, no por eso va a cambiar la forma de loguear. Siempre piden un usuario y una contraseña. Ahora, que una empresa pida el mail, otra empresa pida la cédula, otra empresa pida un alias, eso es muy diferente, pero todas se loguean de forma igual. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo ofrecer un servicio de logueo. Creo el servicio y simplemente a través de ese servicio se pueden loguear todas las empresas. Entonces, no es necesidad de yo tener un servicio indistinto para cada empresa, sino tengo un solo servicio y todas las empresas pueden ocupar ese servicio. Es por eso que en la actualidad la programación es muy interactiva, pongamos así. Por eso es que yo al principio les comentaba igual, yo me demoraba 6, 7 meses en hacer mi primera aplicación, pero ahora no, son máximo un mes. ¿Por qué? Porque yo ya tengo hecho mis servicios y simplemente los ocupo y los adapto a aquella empresa que necesite. Entonces, ¿qué pasa? Un servicio, aquí viene un poquito o para qué sirve un servicio. Sí, un servicio simplemente es aquella funcionalidad que yo puedo dar a una empresa, pero de acuerdo a las características que ella necesita. Por ejemplo, los servicios de delivery. Todas venden algo. No tiene por qué ser diferente el servicio. Lo que varía es simplemente, por ejemplo, los productos que ellos venden, la forma de cómo lo venden. Entonces, ¿qué pasa? Pero es el mismo servicio. Entonces, ¿qué pasa? Todas las empresas pueden consumir ese servicio que yo cree de acuerdo a las características de la empresa. Entonces, ahí debe estar un poco ya más claro la concepción de servicio. Surgimiento de los servicios. En la década de los 80 se da el surgimiento de la PC y de las interfaces gráficas. En los 90 ya aparece el Internet, permite conectar varias computadoras de escala global. Al principio la conexión fue entre PCs y servicios por medio de explorador del Internet. Y a comienzos de este siglo es clara la necesidad de permitir a las computadoras estar conectadas y comunicarse entre ellas. ¿Cómo logro esto? A través de los servicios. Ojo, que no quiere decir que si yo no ocupo un servicio no puedo conectar. Sí puedo, pero esta es la mejor forma de hacerlo. ¿Sí? Es decir, si ustedes crean un sistemita, me imagino que el semestre anterior crearon algo en web y pudieron comunicarse, ¿no es cierto? Entre cliente y el servidor, sí, pero la mejor forma es ya creando servicios. Desde entonces se va dando forma al nuevo modelo de computación distribuida llamado servicios web basados en XML. No solamente es basados en XML, sino también en SOAP. Les repito, en JSON. No se olviden que los servicios que utilizan SOAP funcionan bajo JSON y los que utilizan REST funcionan bajo XML o API REST, como ustedes quieran llamar. El objeto es permitir comunicarse entre sí en sistemas heterogéneos dentro y fuera de la empresa. Como les dije, ¿qué es lo que logra un servicio? Nosotros tenemos un sistema y podemos comunicarnos con otro servicio, con otro sistema tranquilamente. No hay inconveniente por esta situación porque ambos manejan el mismo lenguaje. El objeto es permitir comunicarse entre sistemas heterogéneos y dentro y fuera de la empresa. Ya vimos esto. Esta comunicación es independiente del sistema operativo, lenguaje o modelo de programación. ¿Por qué? Porque no me comunico con un lenguaje de programación. Si yo programo en Java, no me estoy comunicando con Java, sino me estoy comunicando con JSON. O si yo manejo Java, me estoy comunicando con XML. Entonces, es un formato común. Entonces, todos los lenguajes de programación entienden eso. Surgimiento de los servicios. La simplicidad de las interacciones en el modelo de programación web posibilita construir sistemas incrementables, o lo que significa escalabilidad. Lo que les dije. La programación orientada a servicios me permite escalar dentro de una empresa, es decir, mejorar el servicio. Y al mejorar un servicio no significa que ese sistema esté inutilizable o yo no puedo utilizar. Solamente el servicio que estoy mejorando no voy a poder utilizar. Es por eso que les decían las empresas, a veces ustedes van a hacer una transacción y les dicen, ¿saben qué? Para esto no existe todavía o está caído el servicio. Porque no simplemente están mejorándolo o actualizaron algo, cambiaron. Y eso no quiere decir que yo deba reiniciar todo el sistema, sino solamente reinicio ese servicio.
que es mucho mejor a que no funcione nada. Por ejemplo, en empresas, como un banco, yo no puedo parar todos los servicios. Debo parar uno para poder, en este caso, escalar, mejorar en algo, algún cambio que ellos pidieron, algo puedo mejorar, pero el resto sigue funcionando, ¿no? Sin ningún inconveniente. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí está en ese grafiquito que ustedes ven, ahí me dice, por ejemplo, que ocupa un sistema monolítico, es decir, una aplicación común y corriente que se llama cliente. Puedo yo ocupar una tecnología distribuida, es decir, un servicio web, se llama. Ya les dije que el SOA utiliza tecnología JSON y este JSON puede ser entendido por cualquier otro. Si yo estaba programando en Java, el .NET me puede entender, el PHP me puede entender o cualquier lenguaje me puede entender porque yo no le estoy mandando PHP, sino le estoy mandando un lenguaje que ellos entienden, que en este caso es el JSON. O si estoy ocupando otra tecnología, en este caso puedo ocupar REST, estoy mandando XML, entonces en el otro lado no entiende el lenguaje Java, ni .NET, ni PHP, sino entiende XML. ¿Estamos? Entonces esos lenguajes por lo general, el JSON y el XML son lenguajes comunes para todos los lenguajes. Entonces, ahora sí vamos con la definición del servicio. Dice que aplicaciones de negocio modulares o autocontenidas que tienen interfaces abiertas orientadas a Internet y basadas en interfaces de estándares. Es decir, que ustedes fabrican una interfaz común y corriente. Imagino que no haber aprendido PHP. Fabrico una interfaz en PHP y yo puedo acceder a ese servicio, no importa la interfaz bajo que esté programado. Inclusive puedo mezclar interfaces, lo que les decía, los famosos sistemas monstruos, ¿no? Una aplicación de software identificada por la URI, cuyas interfaces se pueden definir, describir y descubrir mediante documentos de XML, JSON también. Un servicio web soporta interacciones. Un servicio web soporta interacciones directas con otros agentes de software, utilizando mensajes de XML, intercambiando mediante protocolos basados en Internet. No se olviden que no solamente XML, sino también JSON, ¿no? Esta diapositiva está enfocada un poquito más a la parte de REST, pero ustedes también pueden ocupar SOA, que es JSON. Entonces, yo tengo los dos lenguajes en común. JSON para cualquier lenguaje y XML para cualquier lenguaje. Entonces, como les dice, yo no me comunico a través del lenguaje de programación, yo no me comunico Java con Java, sino JSON con JSON y XML con XML. Entonces, es por eso que me permite entender al otro lado también lo que yo estoy haciendo. Una forma estándar de integrar aplicaciones basadas en web utilizando los estándares abiertos XML, SOAP, WSDL, UDDI, XML, se utilizan para etiquetar los datos SOAP, para transferir los datos WSDL, para describir los servicios disponibles en UDI, para listar qué servicios están disponibles. A ver. Bueno, quedémonos aquí unos 5 minutitos, por favor. Descansen ustedes unos 5 minutitos. O descansemos unos 5 minutitos y nos volvemos, va a estar activa la conexión y nos volvemos a conectar. ¿Sí? Entonces hasta ahí nos vamos a quedar y explicamos esta situación. Nos quedamos en esta diapositiva. ¿Sí? Descansemos un ratito y les explico qué significa cada uno de estos. ¿Ok? Entonces 5 minutitos, por favor. Hasta ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias. ¿Escucha bien? Sí. Ya, por lo general, la forma básica de integrar, pongamos así, o de unir varios plataformas, pongámosle, o varias aplicaciones que estén basadas o que sean de tipo web, son estas de aquí. XML, SOAP, WSL, UDDI y XML. Las más utilizadas, por lo general, es XML y SOAP. SOAP se refiere al formato JSON, ¿sí? Al famoso JSON que ustedes me supongo de haber visto un poquito. Sí, este JSON es, creo que el lenguaje más, o el formato más, no lenguaje, el formato más utilizado para yo poder integrar aplicaciones, porque es muy fácil de hacer un formato JSON, ¿sí? Ya vamos a verlo, es extremadamente fácil hacer un JSON. Entonces, XML, como ya hablamos, se utiliza un poquito para más tecnología Java, o en el mundo es más utilizado para Java. Java es específico para XML, por lo general funciona muy bien o se lleva muy bien con la tecnología Java y es más fácil manejarlo.
pero no quiere decir que tampoco pueda hacer la SOAP. También puede hacer SOAP o formato JSON, ¿no? Existen otros como WSL, UDI, pero estos no son muy ocupados, pongámoslo así, en nivel de programación por la dificultad de recursos. Estos ocupan muchos recursos específicamente de hardware. Entonces, para yo implementar un WSL o un UDI, o sea, sí necesito yo recursos extremadamente avanzados, por decirlo así, para yo poderlo utilizar. Por lo general, ahí dice que XML se utiliza para etiquetar los datos. En este caso, o es un lenguaje de etiquetado de datos, es como una especie de etiquetas, pero que lo utiliza por lo general Java o tecnología Java. Y eso, ojo, no quiere decir que los otros lenguajes no puedan manejar. Sí pueden, pero se lleva mucho mejor con Java. Y que es el formato JSON, que por lo general, este me permite transferir datos, por ejemplo, ¿sí? O una tabla, una base de datos me permite transferirlo de forma fácil. Es por eso que la mayor parte utiliza formato SOAP o JSON, que se llama, ¿sí? Porque es extremadamente fácil y entendible el formato que maneja. WSDL para describir los servicios, es decir, es más que para integrar, lo utilizan en la actualidad para describir los servicios, es decir, si están disponibles o no están disponibles en el web. Con esto más que para integrar lo utilizamos nosotros sí lo vamos a utilizar, pero para ver si está disponible el servicio. Y UDI para listar los servicios que están disponibles, es decir, por lo general el WSDL y el UDI son para yo unir en este caso formatos, ¿no? Es decir, para ver si están disponibles esos servicios. Pero por lo general, en la actualidad WSDL y UDI no son muy ocupados porque eso les digo, necesito yo mucho hardware para implementar esta situación, pero vamos a utilizarlos nosotros para ver que nuestro servicio esté disponible, el WSDL, ¿sí? Que es lo más común que se hace. El concepto web es un paradigma de computación distribuida que consiste en un conjunto de protocolos de comunicación que permite el intercambio de datos entre aplicaciones remotas. Por lo general, ustedes saben que las aplicaciones no necesariamente debo tenerlas yo, sino puedo tenerlas remotamente, y como no estoy accediendo yo a la aplicación, sino a un servicio, yo puedo acceder a cualquier servicio, a cualquier parte del mundo, y no necesariamente a un servicio, sino puedo añadir entre servicios, que esto es lo bueno. ¿Por qué? Porque manejan el mismo formato de comunicación, es decir, ya sea JSON o sea XML. JSON para SOAP y XML para API REST o REST. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Los servicios web son componentes de software reutilizables. Esto es una de las características. Aquí funciona mejor la parte de reusabilidad de la programación orientada a objetos, como les decía. Porque yo creo un servicio y puedo reutilizar para otro lado con ciertas características que tenga el otro lado y no hay ningún inconveniente, ¿no? Los servicios web son ampliamente usados por esa situación. Ligeramente acoplados, o bueno, como ya les dije, o sea, se modifica algo y ya funciona para la otra empresa. Entonces yo ya tengo un servicio que funcione para una empresa como para otra, como para otra. Encapsulan funcionalidades discretas que son distribuidas y accesibles a nivel de programación a través de protocolos. Otra de las cuestiones, los servicios web también son bien utilizados por el encapsulamiento, ¿sí? Es decir, por la seguridad que se puede tener y me permite encapsular las cosas. Es decir, que un servicio web puedo yo adaptarlo a otras cosas y no pasa absolutamente nada. El concepto ligeramente acoplado hace referencia a que las aplicaciones clásicas es muy difícil sustituir un componente por otro. Es además el concepto de servicio básico para diseñar aplicaciones distribuidas. No se olviden que, como les decía, en una aplicación clásica, yo modifico algo y afecta directamente a toda la aplicación. En cambio aquí no. Yo modifico el servicio y no tiene por qué verse afectado el resto de la aplicación. El objetivo de un servicio web dice que el objetivo es proporcionar interoperabilidad. Es decir, yo puedo
interactuar, pongamos así, entre diferentes dispositivos. Es decir, me da lo mismo yo manejar un servicio web en móvil que en una laptop, que en un PC normal. Entonces, no tiene nada que ver con el dispositivo, ¿no? Entonces, yo puedo operar sobre cualquier plataforma porque no estoy accediendo a un sistema, sino estoy accediendo a un servicio. Entonces, el servicio es independiente de la parte de la interfaz que ustedes manejan. Permite la interconexión de plataformas heterogéneas de forma transparente y desconociéndose mutuamente. Es una arquitectura ideal para la integración de procesos de negocios de empresas de sus clientes y proveedores. Por lo general, los negocios o las empresas que se dedican a negocio ocupan mucho este tipo de situaciones. Porque les digo, un servicio es independiente del otro. Entonces yo puedo tener N servicios y el servicio que yo desee puedo operarlo y puedo manejar solamente ese servicio y los otros no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, Facebook tiene esa ideología. El servicio de chat es uno, el servicio de fotos es otro, el servicio de visualizar ustedes la situación es otro, el servicio de logueo es otro. Entonces, todo lo manejan como un servicio y no pasa absolutamente nada. Quieren manejar algo, nosotros no nos damos ni cuenta por lo general cuando bajan un servicio para actualizarlo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está ocupando ese servicio. Sí, algunos dirán, me falló la página, pero simplemente es porque modificaron el servicio y volvieron a actualizar y no pasó nada. Entonces, me permite hacer por lo general esto, ¿no? La interconexión entre, igual, ustedes están ocupando Facebook en el celular, no pasa absolutamente nada porque no están accediendo a un sistema, sino están accediendo a la interfaz, yo que sé, del dispositivo móvil, a la interfaz de la computadora, a la interfaz de la PC. Entonces, el servicio lo ocupan, es indistinto de lo que ustedes estén ocupando. Por ejemplo, dice, a diferencia de los modelos tradicionales de cliente-servidor, los servicios web no proveen al usuario como una interfaz gráfica. Es decir, la interfaz gráfica, eso ya es el sistema, el servicio es otra cosa. La interfaz gráfica es el cliente y eso es indistinto del lenguaje que ustedes estén utilizando, ¿no? Los servicios web, en vez de eso, comparten la lógica del negocio, procesos de datos a través de una interfaz programática a través de la red. Entonces, lo que importa no es la interfaz, sino más bien el modelo del negocio, la capa del negocio donde está el servicio y, en este caso, los datos que vaya a adquirir, ¿no? Los servicios web permiten que diferentes aplicaciones de diferentes fuentes puedan comunicarse entre sí. Como les decía, no me importa sobre qué esté programando. Yo puedo tranquilamente ocupar, porque ocupa o va a ocupar el formato JSON o el formato XML. Los servicios web ofrecen un medio de intercambio de datos entre distintos dispositivos, lo cual los hace interesantes para dar soporte a multitud de aplicaciones distribuidas, como con relaciones con las telemonitorización o teleasistencia o en general con la telemedicina. Por lo general, no se olviden que el servicio puede estar ahí colgado y no hace falta que yo diga, por ejemplo, yo programé en Java, programé en PHP, programé en .NET o cualquiera de esas situaciones. El servicio es indistinto. Yo busco un servicio y no me importa el lenguaje de programación, peor me importa el lenguaje o el dispositivo sobre el que esté accediendo a ese dispositivo. Porque yo accedo a un servicio, no a un dispositivo ni a una interfaz, ¿no? La interfaz es indistinta. Ahí está, por ejemplo, en el gráfico. Sé que acceden varias PCs, pero yo puedo acceder al servicio que yo desee. Inclusive, lo bueno de los servicios es que yo puedo bloquear. Por ejemplo, puedo decir, yo tengo un servicio de recursos humanos. Entonces, los de recursos humanos acceden solamente a ese servicio. Tengo el servicio del financiero. Los del financiero, entonces, ¿qué pasa? Libero a mi servidor. Entonces, trabajo yo como sistemas distribuidos, más o menos. Entonces, yo puedo distribuir la carga de trabajo de acuerdo al servicio. ¿Sí? Arquitectura funcional de los servicios web. Por lo general, ¿cómo funciona? Ya vimos un poquito que el usuario utiliza un W, es decir, un navegador, para yo poder acceder al servicio. Verifica dónde está el servicio, es decir, a través de su IP, ve dónde está el servicio, o lo localiza, pongamos, al servidor a su servicio. No se olviden que un servicio no necesariamente es local, sino puede también estar subido en un navegador, o como es en la nube, o un servidor, en otro lado. No importa, pero se lo accede a través de su IP. Entonces, la IP provee ese servicio y ese servicio va a poner datos o extraer datos de mi servidor, ¿no? La arquitectura funcional de los servicios web
Servicios de categorización, por lo general, sirve al proveedor para publicar un servicio en la red. Sí, Es decir, solamente puedo yo tener servicios de visualización, es decir, que no hagan nada, solamente visualizar datos de mi base de datos. Servicios de localización sirven para que el usuario localizar funcionalmente el servicio que necesita. La localización descubre el servicio puede ser estática, navegando con el cliente, o dinámica. Es decir, ustedes pueden localizar datos en cualquier otro lado, ¿sí? Ya forma estática o dinámica, como ustedes deseen. Eso depende. Y el servicio de utilización, es decir, que ya provee alguna información el servicio siempre, o siempre va a proveer una información. Por lo general, esto depende mucho del tipo de transacción que se haga. Por ejemplo, si hacen un select, ustedes tendrán solamente un servicio de localización, si hacen, de categorización. Si hacen, por ejemplo, un insert, un update y un delete, tendrán servicios de localización. Y si hacen ya sentencias PLSQL, que me imagino que han de ir aprendiendo, hacen un servicio de utilización. Estándares de los servicios. Por lo general, el consorcio HTTP W3org se encarga de crear marcado o etiquetado, que se llama, que lo creó lenguajes de programación que estén ocupando ese tipo de servicio. Estoy programando en Java y estoy ocupando REST, al otro lado también debo tener REST. Si estoy ocupando PHP y estoy ocupando SOAP o JSON, al otro lado también debo tener JSON. Es decir, yo debo hablar el mismo lenguaje para poderme comunicar. Si no, no vale. Lo que sí vale es hacer los sistemas monstruos que les decía, pero eso ya es otra situación. Eso son de aprender después con el transcurso del tiempo. El WLC, y hablamos un poquito, que es el que simplemente, que es el lenguaje por medio del cual un servicio web describe, entre otras cosas, que hace la función. Funcionalidad, es decir, ¿cómo puedo acceder a este servicio? ¿Sí? Es simplemente cómo yo puedo acceder, qué requisitos necesito para poder acceder a este servicio. Y el protocolo SOAP, que es el más ocupado, que simplemente es un protocolo que permite mover los datos entre aplicaciones. Es decir, es un intercambio de información, pero en vez de mandar información de la base de datos, como se hace un insert, un update, un delete, normalmente en un sistema, yo lo hago a través de formato JSON. Es decir, mando a otro lado, no la base de datos, sino mando el formato JSON. Ya vamos a ver cómo funciona ese formato JSON. El UDI, que simplemente es para la descripción integral universal, que es para el descubrimiento, es decir, es un lenguaje que permite publicar, encontrar y usar servicios basados en web XML. Es, por ejemplo, dice que, yo qué sé, como el ejemplo que les está poniendo ahí, una página amarilla, y tengo varios servicios, entonces este me permite encontrar entre varios servicios el que yo necesito. El UDI por lo general no es muy ocupado, porque ya la tecnología SOAP y XML o JSON XML ya viene con UDI. Y el WS Security, que es para seguridad dentro de los servicios, ¿no? Estos por lo general ya vienen implícitos dentro de tanto de XML como JSON. Estándares de servicio web. Dice que por lo general, aquí está un poquito explicado. Déjenme bajar. Aquí ya no se baja más. Bueno, aquí está explicado cómo funciona un poquito, ¿no? Dice que la implementación, por ejemplo, aquí está el cliente en la implementación. Es decir, ustedes tienen una página web. ¿Qué hace o cómo se publica? Pongamos a través del WSDL, que es lo que hacía. Buscaba al servicio que yo necesito. Si yo tengo varios servicios, por ejemplo, un banco tiene un servicio de depósito, un servicio de transacción, un servicio de retiro, busca al servicio que yo tengo, lo encuentra, se consume ese servicio y envía una respuesta, tanto sea JSON o XML. Entonces, el UDI lo que sirve, o es una pequeña explicación de cómo sirve el UDI. El UDI simplemente sirve para especificar el servicio. Pero ¿por qué les decía que era muy ocupado? Porque yo sé que un servicio está por lo general puesto dentro de una nube, dentro de un servidor, como ustedes quieran verlo, y yo puedo acceder a ello a través del IP. Entonces, si yo accedo a ese servidor, yo ya sé cómo se llama un servicio dentro del servidor.
Cuando ustedes ocupan servicios de tipo JSON, el formato es facilito. En cambio, cuando ocupan de tipo REST, yo debo decirle cómo ocupar el servicio. Por eso, cuando ustedes ocupan servicios de tipo REST, siempre hay un manual de usuario que se llama, que les dice, así debes ocupar el servicio y esta es la forma. No puedo ocuparlo de diferente forma. Lo que me permite el JSON es otra cosa. Yo puedo ocuparlo de indistinta forma. En cambio, el REST, el XML me dice, así lo ocupas y así lo debes de hacer. Por eso siempre cuando ustedes vayan a consumir especialmente servicios de tipo REST, les van a dar una especie de manual. Por ejemplo, el SRI para la facturación electrónica maneja tipo REST. ¿Qué hacen cuando ustedes quieren consumir? Simplemente piden el servicio y les mandan un manual y les dice, toma, aquí está el manual. Si quieres consumirlo, hazlo así. Porque el REST me restringe mucho, ¿no? Por la parte de formato que tiene. En cambio, el SOAP o lo que se llama JSON es mucho más fácil de manejar. Por eso es que JSON es mucho más fácil de manejarlo, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Más es la teoría un poquito que se complica, pero ya cuando hacemos ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a meternos ya un poquito en lo que es las arquitecturas orientadas a servicios, o se llama SOA, para poder explicar. Arquitectura orientada a servicios. Se la llama SOA. Arquitectura orientada a servicios está dividida. El SOAP con P, y el REST. O algunos le conocen API REST, que es lo mismo. Este SOAP maneja formatos JSON. Y este REST maneja formato XML. Por lo general, en la actualidad, JSON maneja cualquier lenguaje de programación y XML está basado específicamente, por lo general, para lenguaje de programación. REST maneja más recursos y SOAP maneja más recursos. Es por eso que, hablando específicamente de recursos de hardware, ¿sí? Entonces, por lo general, la mayor parte utiliza SOAP. ¿Por qué? Porque este me permite interactuar entre varios lenguajes. Este me permite interactuar entre varios lenguajes. Inge, disculpe, no se está viendo lo que está haciendo en Paint, creo. No se está viendo. Gracias por decirme, entonces lo explico nuevamente. Qué raro. ¿Sí ven la otra pantalla? Yo veo la de pues, y ahorita ya nada. Allá. Ahí me confirman si se ve. Sí, Inge. Ya, entonces, como les decía, la arquitectura orientada a servicios se la llama SOA. Esta arquitectura orientada a servicios se divide en dos. La SOAP
y la REST. O como ustedes, algunos la conocen, API REST, que es lo mismo. Esta arquitectura orientada SOAP maneja formato JSON y esta maneja formato XML. Por lo general, la SOAP se maneja en cualquier lenguaje de programación y la REST la maneja Java. ¿Por qué? Porque Java se compenetra o se compenetra mucho mejor con XML. ¿Estamos? Entonces, por lo general, ¿por qué esta con cualquier lenguaje de programación? Porque el formato JSON es común para todos los lenguajes de programación. En cambio, XML es un lenguaje de etiquetado que es común por lo general para Java. ¿Sí? Entonces, por eso es que, por lo general, la mayor parte prefiere trabajar en SOAP, porque este me permite interactuar entre lenguajes. ¿Por qué? Porque yo no accedo al lenguaje Java o no accedo al lenguaje PHP o no accedo a .NET, sino accedo ¿a quién? Al formato JSON. El formato JSON, por lo general, es un formato que se lo interactúa porque es un formato común para cualquier lenguaje. En cambio, XML es un formato específico y por lo general se lleva bien con Java. Entonces, por lo general, así funciona la arquitectura orientada a servicios. La mayor parte en el mundo ocupa SOAP, que es lo más fácil, no más fácil, lo más común porque me permite interactuar. ¿Qué me permite hacer esto? Que si ustedes tienen un sistema en una empresa hecho en Java, otro sistema hecho en PHP y otro en... interactuar entre esos sistemas y manejar un servicio común, pongámosle, para todos esos. En cambio, si ustedes utilizan REST, solamente me funciona bajo XML. ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna cuestión? Entonces, es por eso que SOAP, vamos, dice, es importante destacar que las tendencias de las arquitecturas orientadas a servicios SOAP no son antagónicas o arquitecturas de N capas. Por el contrario, son arquitecturas que se complementan con otras arquitecturas, como hablamos. Es decir, un lenguaje puedo yo interactuar entre lenguajes. Es una arquitectura de alto nivel que se define como interactuar unas aplicaciones de servicios con otras. Por lo general, si yo tengo un servicio creado, yo no creo en un lenguaje de programación, como les dije, sino yo me baso en un formato. ¿Y cuál es el formato? Por lo general, JSON o XML. Entonces, yo no accedo al lenguaje, tanto JSON o XML. Se debe tener tres capas, cliente, servidor y en el medio una capa de negocios, que viene a ser la capa de los servicios que ustedes ofrezcan. SOAP. Trata de definir bases de comunicación estándar y corporativas entre las diferentes aplicaciones de servicios de una empresa, incluso entre servicios de diferentes empresas en diferentes puntos de Internet. No se olviden que eso es lo bueno de manejar especialmente JSON. Yo puedo interactuar no solamente con un servicio, sino puedo interactuar con N servicios. Y no necesariamente nosotros, sino yo puedo apuntar a N servidores. Como les dice, por ejemplo, hay ventas, recursos humanos, finanzas, ¿sí? Entonces, yo tengo una parte administrativa, es el CRM, que es, en este caso, esa parte administrativa puede acceder a finanzas, a recursos humanos y a ventas. Y en sí, cada departamento puede acceder solamente a sus propios servicios. Entonces, ¿qué logro con esto? Tener la disponibilidad siempre de los servidores. En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de bus de comunicación estándar SOA entre diferentes aplicaciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, en finanzas yo puedo estar programado o tener un sistema en PHP. En recursos humanos yo puedo tener un sistema en Java. Y en ventas yo puedo tener un sistema en .NET. ¿Qué pasa? Entonces, ellos acceden a los subservicios, pero cada servicio no es que yo acceda al lenguaje, sino accedo al protocolo de comunicación, es decir, sea JSON o XML.
Entonces, por eso es que se pueden interactuar entre ellas. Entonces, eso es lo bueno de la arquitectura orientada a servicios, que yo no me importa mucho el lenguaje de programación, especialmente cuando ustedes están manejando JSON, se puede interactuar entre lenguajes de programación, tranquilamente. Cada servicio o aplicación SOA tendrá necesariamente una implementación interna donde esté articulada la lógica de negocios, acceso de datos y propios datos, estados de la aplicación, servicio y cada una de las comunicaciones que entra y salga del servicio. Serán siempre mensajes SOAP o XML. Sí, como les dice, o como les dije anteriormente, por lo general, cada aplicación o cada aplicación que esté hecho en distinto lenguaje no accede al otro sistema, sino accede al servicio que me da. Como les dije, por ejemplo, en la universidad, ustedes tienen un sistema integrado. Cada persona que maneja el sistema integrado o cada persona maneja un módulo distinto, por ejemplo, matrículas, horarios, docentes. Entonces, cada persona va a programar indistintamente. Inclusive, cada persona, unos manejan PHP, otros manejan .NET. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me permite hacer este servicio? Comunicar a todas estas aplicaciones. Entonces, ahora sí, ¿qué es SOAP? SOAP es un servicio, o bueno, servicio orientado a arquitectura o servicio orientado a arquitectura. Es complementario a la orientación de objetos. Como les decía, ya vimos anteriormente, que es la unión, pongamos así, la mezcla entre la programación orientada a objetos y la arquitectura de capas. ¿Sí? Y aplica aspectos aprendidos a lo largo del tiempo en el desarrollo de software distribuido. Por lo general, la aplicación orientada a servicios, yo la mezclo, ¿sí? Con lo que es la arquitectura de N capas. Déjame un segundito, por favor. Ya, entonces, como les decía, las razones de aparición de SOAP son básicamente las siguientes. La integración entre aplicaciones. Antes era muy complicado, es decir, si yo tenía una aplicación en Java, yo no podía comunicarme con una aplicación en .NET o PHP. Ahora no, como les dije, yo no me comunico a la aplicación, es decir, a la interfaz. Yo me comunico al servicio. Existen sistemas heterogéneos, diferentes tecnologías, lo que les decía, sistemas monsters, por ejemplo. Una empresa tiene diferentes, como les decía, en recursos humanos tiene un sistema para recursos programado en Java, un sistema de financiero tiene un sistema para manejo de contabilidad en PHP. Entonces, antes era difícil comunicarme, es decir, la nómina que tenía recursos humanos de todos los empleados no la podía utilizar el financiero. Entonces, eran sistemas independientes. Ahora no. Yo con los servicios simplemente tengo un sistema único y puedo ocuparlo a través de cualquier lenguaje. Es decir, esa misma nómina me va a servir tanto para empleados, tanto para recursos humanos como para el financiero. Entonces, miren, ya se va viendo un poquito la lógica de la orientación a servicios, que un servicio puede servirme para cualquier parte. Existen múltiples soluciones de integraciones independientes y ajenas a otros. Y como les decía, yo puedo conectarme incluso a otros sistemas que estén en otros lados, pero siempre y cuando esos sistemas lo estén manejando bajo servicios. Se necesita un planteamiento estándar que aporte arquitectura orientada a servicios basada en un bus común de mensajería, estándares para todas las plataformas. No se olviden, esto es muy importante. Ustedes no pueden mezclar tecnologías de programación orientada a servicios. Es decir, si yo hice todo en SOAP o JSON, pues yo me puedo comunicar a través de JSON. Pero si hice en XML, puedo comunicarme solamente a través. Yo no puedo mezclar tecnologías. Eso sí es importante.
que ustedes tomen muy en cuenta. Por lo general, yo recomiendo manejar JSON, que es mucho más fácil que en cambio manejar XML. No, bueno, no más fácil, sino mucho más amplio la gama que yo puedo comunicarme a través de SOAP. Yo con SOAP puedo comunicarme con cualquier lenguaje de programación. XML por lo general solamente es Java. O con productos Java, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo, como les decía, recursos humanos de Gambato hecho en Java, en Quito el financiero y en otro. Entonces yo puedo comunicarme entre ellos, eso sí, pero no puedo comunicarme entre diferentes lenguajes de programación. Por lo general es muy complicado, ¿no? SOA trata de definir buses de comunicación estándar y corporativos entre las diferentes aplicaciones, servicios de una empresa, incluso entre servicios de diferentes empresas en diferentes puntos de Internet. La orientación a servicios se diferencia de la orientación a objetos, primeramente, en cómo se define el término aplicación. Por lo general, la aplicación orientada a objetos es una aplicación en común. En cambio, la aplicación orientada a servicios se lo programa solamente el servicio, no la interfaz, pongámoslo así. Entonces, yo afecta solamente un servicio y no a toda la aplicación. El desarrollo orientado a objetos se centra en aplicaciones que están construidas basadas en librerías de clases independientes SOA. Sin embargo, hace hincapié en sistemas que se concluyen basándose en un conjunto de servicios autónomos. Esta diferencia tiene como producto el impacto en las asunciones que uno puede hacer sobre el desarrollo. Aquí hablamos un poquito de esta situación, que si ustedes hacen aplicaciones en distintas tecnologías, si ustedes quieren comunicarse, no deben manejarlo como una programación orientada a objetos, sino como una programación orientada a servicios. Es decir, construir servicios independientes para cada cosa que ustedes quieren hacer. Es decir, si ustedes hacen un sistema de estudiantes, el ingreso del estudiante, un servicio. La visualización del estudiante, otro servicio. El paso de notas, otro servicio. El ingreso de notas, otro servicio. Entonces, cada cosita o cada proceso que ustedes quieran hacerlo, manejarlo como servicio. ¿Para qué? Para que esos servicios sean independientes y yo pueda interactuar con otras aplicaciones. Eso quiere decir. Un servicio es simplemente un programa con el que uno interactúa mediante mensajes. No se olviden que un servicio no hace nada mientras no interactúen con ese servicio. Es decir, yo que sé, tengo una interfaz de guardar un estudiante. Mientras el botoncito de guardar no se dé clic, pues el servicio no se lanza, así de simple. ¿Por qué? Porque funciona a través de la programación orientada a objetos en forma visual. Es decir, a través de la computación visual, de la interfaz gráfica, pongámoslo así. Que si ustedes no le dicen qué hacer, pues no es inteligente el servicio. Es decir, ustedes deben aplastar el botoncito de guardar para que funcione el servicio de guardar. Un sistema agregado compuesto por varios servicios se debe construir de forma que permita el cambio y evolución de dichos servicios. Es decir, que cada servicio sea independiente, no un servicio por lo general depender de otro. Esto es muy complicado dentro de las empresas. Funciona, lo van a hacer, pero lo que nos dice la teoría es que cada servicio sea independiente. ¿Para qué? Para que cuando ustedes quieran escalar, es decir, mejorar el servicio, ustedes puedan hacerlo sin problema. Es decir, un servicio no dependa de otro. Eso es lo que me quiere decir. Mientras más atomicidad existe en los servicios, es mucho mejor. Ahora, no deben ser muy atómicos también. ¿Por qué? Porque a veces la atomicidad no me permite hacer ciertas cosas, como por ejemplo, unir servicios. Si ustedes ya ven que su empresa va a necesitar unir servicios, si ustedes hacen muy atómicos de estos servicios, puede involucrar utilización de recursos, utilización de memoria de servicios. Entonces, para eso debe existir antes un análisis, ¿no? Un previo análisis o una metodología que me permita desarrollar software. Y en la recolección de requerimientos, yo ver qué servicios nomás voy a necesitar. El sistema debe adaptarse a la presencia de nuevos servicios que aparezcan, es decir, que no porque vaya a aumentar un servicio, el otro servicio debe estar o debe verse afectado, ¿no? ¿Sí? Otro aspecto a destacar es que los servicios SOA deben ser, por regla general, interoperables. Para eso debe basarse en especificaciones de estándares a nivel de protocolos, formatos de datos, serialización de comunicación, entre otros. Por lo general, un servicio debe ser operable con otro servicio. Entonces, no quiere decir que porque sea atómico no pueda
combinarse con otro servicio para funcionar, sí puede funcionar. O puede depender de otro servicio para que funcione, sí puede. Actualmente existen dos tendencias de arquitectura, lo que les decía. El SOA, que por lo general son especificaciones BSI o BSI, es decir, asterisco, es decir, de cualquier lenguaje de programación. Es decir, web services, o puedo crear, el WS significa web services, ¿no? O puedo crear servicios web en cualquier tecnología de lenguaje de programación, no me importa. En cambio, el REST son servicios solamente RESTful o API REST que se llama, que por lo general ustedes solamente funcionan en tecnología Java. ¿Qué es SOA? SOA está basado específicamente en los... una cuestión antes de comenzar con esto. Java no quiere decir que solamente maneja API REST. Java también maneja SOAP, que es muy facilito manejar SOAP en Java, ¿no? Está basado especialmente en lenguajes SOAP. Es un formato de mensaje XML y HTML como protocolos de transporte o como web ASMX o mensajería o servicios WS que es con binding. En este caso, ¿qué quiere decir que SOAP? SOAP maneja los formatos JSON, pongámoslo en nuestro lenguaje común. Los formatos JSON son fácilmente interpretados por HTTP, es decir, por el URL, pongámoslo así, y yo puedo ocupar sobre cualquier tecnología. Eso significa los formatos Basic HTTP Binding, es decir, que puedo comunicarme entre cualquier, no importa si la página web está hecha en Java, la página web está hecha en PHP, la página web está hecha en .NET, en C#, ¿sí? En lo que ustedes quieran hacer. El WCF es la comunicación entre diferentes tecnologías, por si acaso, ¿sí? Es decir, que si yo quiero comunicarme una tecnología con otra, puedo hacerlo, ¿no? No hay ningún inconveniente. Y REST está orientado específicamente a lo que es el XML, ¿sí? Es decir, específicamente por lo general, como les digo, es para lenguajes Java, pero ustedes pueden hacerlo en cualquier otro lenguaje, pero Java se maneja o maneja mejor esta situación de REST. Los pilares de SOAP. Existen, bueno, varios pilares, no solamente estos, pero dice, siguiendo la visión de SOAP, es decir, tradicional de por lo general manejar JSON, dice que por lo general existen varios pilares para manejar. El primero dice, las fronteras de los servicios deben ser explícitas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes creen un servicio, ese servicio debe ser adaptable a cualquier otro servicio. Es decir, manejar un protocolo común. ¿Y cómo yo manejo un lenguaje común? Pongámoslo así. ¿Y cómo yo manejo un lenguaje común? Por lo general manejando SOAP. Es decir, JSON. Ese es un formato común que me entienden todos los lenguajes. Los servicios deben ser autónomos, como yo les dije, es decir, debe ser atomicidad. Por lo general, los servicios no deben comunicarse entre ellos porque ocupa muchos recursos, por lo general. Me dice que es de preferencia crear un servicio único, pero eso no quiere decir que no pueda comunicarme entre servicios. Va a haber veces que ustedes ya tengan un servicio o dos servicios y que esos dos servicios me permitan hacer otro servicio. Entonces, sí puedo yo mezclar servicios sin ningún inconveniente. Los servicios deben compartir esquemas y contratos, no clases y tipos, es decir, deben compartirme un formato común, es decir, el formato JSON o XML, no las clases ni los objetos como lo hacía la programación orientada a objetos, sino yo debo manejar un formato común, JSON o XML. Y la compatibilidad debe ser basado en políticas, es decir, los servicios las crean las políticas. ¿Cómo yo creo un servicio? Haciendo recolección de requerimientos. Si yo voy a un banco y le digo, ¿cómo tú haces el depósito? En todos los bancos deben decirle, yo pido el nombre, el número de cuenta y el monto. Van al otro banco, igual. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las políticas que me funcionan para qué, o son las reglas del negocio para yo poder hacer un servicio. Ustedes no pueden inventarse reglas del negocio. Aquello que por lo general no haya reglas para hacer un negocio, por lo general ese servicio nunca termina funcionando. Si ustedes van a una empresa y les dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagas esto y ustedes lo hacen bajo servicios, por lo general ese servicio va a terminar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. ¿Por qué? Porque no tengo reglas del negocio. Los servicios funcionan bien cuando ustedes tienen en una empresa reglas de negocio. Es decir, esto se hace así y no hay otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Esa regla va a funcionar bien para el servicio. Caso contrario, el servicio va a estar cambia y cambia y cambia y cambia. Y un servicio cambiante por lo general se degrada. No termina funcionando
o simplemente el servicio termina siendo mucho más tedioso que hacerlo manualmente y la gente no lo ocupa. No se olviden que ustedes están programando para facilitar la automatización de las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si un proceso, un depósito, yo me demoraba 3 minutos, pues a través de ocupando el sistema debe demorarse un minuto o menos. Entonces, ¿qué pasa? Ese servicio funciona bien solamente cuando existen políticas por lo general dentro de las empresas. Una aplicación orientada a servicios a menudo está compuesta por varios servicios distribuidos en diferentes puntos geográficos distantes. Por lo general, como les decía, los servicios no necesariamente deben estar en el mismo servidor. Yo puedo ocupar servicios indistintamente de donde lo estén. El costo de traspasar dichas fronteras no es trivial en términos de complejidad y especialmente de rendimiento. No se olviden que un servicio es mucho mejor que manejar una sola programación. ¿Por qué? Porque la programación, si ustedes les piden cambio, el costo de cambiar toda la aplicación que funcione con ese cambio de la programación orientada a objetos va a ser mucho mayor a que cambiar solamente un servicio. Entonces, el servicio por lo general para construirlo es mucho más caro, pero ese servicio significa que yo, al darle mantenimiento, al darle escalabilidad, va a ser mucho más fácil que cambiar un sistema entero. Entonces, el costo-beneficio es mucho mejor trabajar bajo servicios que solamente bajo una programación orientada a servicios común. Los diseños de SOA reconocen estos costos, recalcando que hay un costo de momento de cruzar dichas fronteras. Por lo lógico, este hecho debe minimizar a medida lo posible. Lo que les decía, que el costo de programación orientada a servicios es mucho mayor que un sistema común, pero el mantenimiento es mucho menor que un sistema común. Entonces, se compagina y es mucho mejor manejar servicios por la disponibilidad de los servidores. La orientación a servicios se basa en un modelo de intercambio de mensajes explícitos en lugar de un sistema de invocación remota, de métodos de forma implícita. Como les decía, cuando ustedes programan orientación a servicios, si ustedes tienen un sistema, lo pueden colgar y yo puedo manejarlo desde cualquier lado. En cambio, el servicio funciona igual. Yo puedo manejarlo desde cualquier lado, pero puedo manejar independientemente el servicio que yo desee. Con esto, la aplicación global no se ve afectada, es decir, el resto de servicios continúan funcionando bien. Aunque SOA soporta la notación de estilo RPC, es decir, de invocación sincrónica de métodos, esto por lo general es importante dentro de la aplicación orientada a servicios. Hay dos formas de manejarla, una aplicación. Con programación orientada a servicios, es decir, que un servicio, un sistema funcione, pero esto está regido a la red. Es decir, ¿qué pasa si su red se va? Se cayó el sistema, no puedo hacer absolutamente nada. En cambio, ¿qué pasa si un sistema manejado bajo servicios se cae? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el servicio es independiente del sistema. Entonces, el sistema puede seguir funcionando y el servicio simplemente se cayó. Pero ¿qué pasa con la información de ese servicio? Lo pasa de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pierde la información en el transcurso. Lo que sí pasa con los sistemas comunes. Es decir, hay dos formas de manejar. Forma síncrona o asíncrona. Síncrona se pierde la información y asíncrona no se pierde la información. Los servicios trabajan en forma asíncrona, es decir, en forma síncrona. La invocación síncrona de los sistemas remotos no me deja perder la información, por lo general en el transcurso. Un aspecto que es importante en los diseños orientados a servicios es la simplicidad y generalización. No son un lujo, sino más bien un aspecto crítico de supervivencia, lo que les decía. Mientras más simple sean las políticas y la lógica del negocio, es mucho mejor para un servicio. La orientación a servicios recomienda un modelo que incremente la ubicuidad, poder ser encontrado y explorado, por ejemplo, mediante UDI y WSL, reduciendo la complejidad de las interacciones. Lo que les decía. En la actualidad no es muy importante esta situación porque en la actualidad yo accedo a través de la IP. Entonces yo sé específicamente dónde está ubicado el servicio y el nombre del servicio. Entonces yo puedo acceder sin preocupación. En la antigüedad sí me preocupaba esta situación. Pero ahora a través de los protocolos de TCP/IP que han avanzado mucho, yo simplemente pongo la dirección IP y el nombre del servicio y puedo acceder, ¿no?
Para mantener integridad del sistema de diseños orientados a servicios, hacen uso de una técnica para tratar con modos parciales de fallos. Técnicas como transacciones de colas, persistencia, despliegues redundantes y clústeres son bastante comunes en un sistema. Aquí hay que tomar en cuenta, los sistemas síncronos utilizan lo que se llama persistencia. Ya viene implícito. ¿Qué es la persistencia? Lo que les dije. Que si entre el cliente y el servidor existe una falla de red, por ejemplo, la persistencia me permite guardar ese dato que se envió y que cuando venga esa red se haga ese servicio o se haga esa transacción. Imagínense en un banco, alguien va a depositar $10,000 y se fue a la red. ¿Debería perderse esos $10,000? No. Entonces, la persistencia me permite hacer ese tipo de situación. Los servicios me soportan ese tipo de situaciones. Que si ustedes mandaron un servicio y ya salió del cliente, pues la capa del negocio se encarga de ¿qué? De negociar con el servidor esa transacción. Entonces, si se fue la red, se queda en la capa del negocio hasta que exista red, así de simple. Entonces, en un sistema común y corriente, no lo pueden hacer esa situación. ¿Por qué? Porque simplemente se fue la red, ya pues se perdió el red. Pero aquí no, como existe persistencia, existe en forma síncrona o funciona en forma síncrona, es decir, el cliente va a la capa del negocio, la capa del negocio va al servidor, entonces si se va una de ellas, tranquilamente espera hasta que vuelva a la conexión. Eso significa la persistencia. Para mantener integridad del sistema, los diseños orientados a servicios hacen uso de las técnicas para tratar con modos parciales de fallos. Técnicas como transacción, colas de persistencia, despliegues de redundancia y clúster. Eso es lo que hablamos hace un ratito. SOA se protege a sí mismo estableciendo pruebas en todos los envíos de mensajes requiriendo a la aplicación que prueben que todos los derechos y privilegios necesarios los tengan concedidos. Es decir, cuando yo manejo servicios, yo puedo decir quién accede y quién no accede al servicio. Lo que en programación orientada a objetos ustedes lo logran a través de usuarios, ¿no? De forma consistente con la noción de autonomía de servicios SOA, se basa completamente en relaciones de confianza. Por ejemplo, WS Federation, es decir, los servicios web gestionan administrativamente para poder evitar mecanismos de autentificación por servicio, algo común por el contrato de aplicaciones web clásicas. En la actualidad, existen muchos servicios ya hechos. ¿Para qué? Para ya no hacer la autentificación común contra una base de datos de cliente, de usuario y contraseña. Si no existen muchas aplicaciones o muchos servicios ya fabricados, en la actualidad existen muchas aplicaciones que ya ofrecen esos servicios para simplemente hacerlo de forma segura en la actualidad. Entonces, los servicios me ayudan a hacer una aplicación en muy poco tiempo y en este caso de forma segura, ¿no? Entonces, ya existen en la actualidad muchos de estos que igual los vamos a ver, ¿no? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta, alguna situación? ¿Alguna cuestión? ¿No? Entonces, por ahora, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. ¿Sí? No vamos a avanzar absolutamente más. Hagamos un pequeño resumen. Señorita Robles, SOA, ¿en qué arquitectura se divide? En JSON y SOA. En SOA y API REST. Ya. Y SOA trabaja en el formato JSON. Las dos arquitecturas que se divide el SOAP son, se divide en dos. En SOAP con P y en REST. Aquí estaba, no se olviden este cuadrito. Se divide en SOAP y en API REST. O también algunos los llaman RESTful, ¿no? Por si acaso, RESTful. SOAP maneja formato JSON, es decir, el modo de comunicación es JSON, y REST XML. Es por eso que aquellas aplicaciones que estén manejadas bajo formato XML se pueden comunicar entre ellas, en cambio aquellas aplicaciones que manejen JSON se pueden comunicar entre ellas. Cualquier lenguaje de programación maneja JSON. Entonces es mucho más fácil manejar JSON, ¿no? Señor Sánchez, ¿qué es un WDDI? ¿O para qué se utiliza un WDDI?
Sí, el W se utiliza para... No, Inge, no. Y Toña, ¿para qué se utiliza un WDDI? Sí, Inge. O un UDI, como lo conocemos, o como ustedes lo conocen, un UDI. Ya. ¿Para qué se utiliza? Es para, permiten los componentes del sistema de, ¿cómo es de? ¿Cómo me dijo Inge Moody? UDI o WDDI, te quiero llamarlos. Eh, no estoy muy segura, pero creo que era prácticamente lo que funciona para invocar a varios servicios. Ya, un UDI simplemente sirve para qué? Para yo encontrar los servicios. Sí, a través de UDI o WDDI, que es lo mismo también, este me permite encontrar los servicios donde estén ubicados. No me importa la ubicación, sino este es el que, la partecita de la arquitectura, tanto de SOAP como de JSON, que me permite encontrar los servicios. Como les decía, el UDI por lo general maneja TCP/IP. Ahora, a través del IP puedo invocar fácilmente los servicios, ¿no? Entonces, eso es el UDI. Señor Villacrés. SOAP, ¿qué formato utiliza para su comunicación? Disculpe, Inge, se entrecortó. ¿Qué formato usa? SOAP, ¿qué formato utiliza para su comunicación? Lo que es JSON. Ya, exactamente, no se olviden. SOAP maneja el formato JSON para comunicación. Vino esa, API REST o RESTful, ¿qué formato utiliza para su comunicación? Mira, Java. Yanbai, ¿qué formato utiliza RESTful para su comunicación? XML. Exactamente. Entonces, RESTful utiliza XML para su comunicación. No se olviden. Cuesta. ¿El formato SOAP es común para todos o solamente para algún lenguaje en comunicación? Perdón, para un lenguaje de programación. ¿Puede repetirme? El formato SOAP, el formato JSON, perdón, ¿es común para todos los lenguajes de programación o solamente para algún lenguaje en específico? No es común para todos. Núñez, ¿el formato JSON es común para todos los lenguajes de comunicación o solamente para alguno en específico? Sí es común para cualquier lenguaje y trabaja entre lenguajes. Ok, gracias. Huetate, el formato XML, ¿bajo qué lenguaje por lo general funciona mejor? Huetate. Con Java, Inge. Inge. Ya, gracias, Dayana. Entonces, hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta, alguna situación? No, les voy a subir estas dos diapositivas, por favor, que yo les di al aula virtual para que ustedes puedan repasar. La diapositiva, la segunda, nos vamos a ir hasta qué hoja estamos, hasta la hoja 22, ¿sí? Ustedes van a leer nuevamente para que recuerden esa situación que nos queda como deber, leer la primera diapositiva y la segunda diapositiva, ¿no? Entonces, vamos acá. A ver, editemos esto. Les voy a subir.
Ya, entonces como deber, por favor, no se olviden. Ahí está ya subidos al aula virtual la clase 1 y la clase 2. Del PDF de la clase 2 nos quedamos hasta la diapositiva número 22. Entonces hasta ahí vamos o van ustedes como deber a volver a repasar, a volver a leer y estudiar, ¿sí? ¿Estamos claros? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? No, hasta ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense, por favor. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge.